Ex senador Gustavo Bolívar, bienvenido a la FM. ¿Cuál es su primera reacción a esta decisión del Consejo Nacional Electoral que sanciona la campaña del presidente? Bueno, buenos días Santiago, a los oyentes, a tus compañeros en la mesa. Pues no nos sorprende, la verdad, porque uno sabe que cuando el magistrado ponente es un miembro del Centro Democrático y que el CNE sea un organismo tan politizado, pues uno sabe que están tratando de llegar a esa sentencia lo más pronto posible antes de la campaña. A pesar de que según la ley solamente tenían 3 años para hacerlo, han pasado sus topes de tiempo y lo han hecho. Lo que sí extraña, sin entrar a calificar el fallo, porque pues uno tiene que ser respetuoso de los fallos justos o injustos, es que en las dos campañas anteriores que llevaron a la presidencia a Juan Manuel Santos y a Iván Duque, se hayan presentado casos terribles de no solamente financiación ilegal, sino también de violación de topes y no haya pasado nada. En la del gobierno de Santos se probó que entró dinero de Odebrecht a su campaña y el CNE, que es un organismo político que es elegido por congresistas, pues sencillamente archivó el proceso. Y en el de Iván Duque, con la ñeñe política que también se probó a través de unos audios que habían ingresado dinero del narcotráfico a su campaña, también archivaron esa investigación. Pero ahora como es Petro y estamos cerca de unas elecciones, y ese Congreso que elige a estos magistrados, pues no tiene unas buenas relaciones con el Ejecutivo, pues ahí sí se presenta la primera sanción en la historia para una campaña presidencial. Eso Sí, no deja de ser pero curioso. ex senador Bolívar, con todo respeto, pero bueno, que haya pasado y que, digamos, no quiere decir que esté bien hecho, que haya pasado, no haya pasado, no, Sí, las pero te digo que investigaciones. sin entrar a Sí, calificar si está bien o exactamente. no, porque Entonces, no conozco los intríngulis del claro, fallo. pero en este fallo específicamente se dice que se violaron los topes y que hay fuentes de financiación ilegales. Y todos conocimos, por ejemplo, unos aportes de FECODE, unos aportes del partido de la El UP, Polo si no del Democrático. Polo Democrático, perdón. Es decir, hay unas irregularidades y además un proceso de 3 años que tuvo un escrutinio público y del mismo pacto histórico. Ahora, ¿qué decir directamente de la financiación y de lo que encontró el Consejo Nacional Electoral? Pues fíjese que son interpretaciones, porque los partidos que dicen que el último día de elecciones ya no es campaña, sino es elección. Y ahí es donde los partidos, con varios de esos aportes, incluidos los 500 millones de FECODE, pues dicen, nosotros necesitamos defender las elecciones y para eso es que digamos que el gasto más grande es la remuneración a 30.000 testigos de que se pagan ese día. O sea, eso no formó parte ni de vallas publicitarias, ni de campañas en radio, en televisión, etcétera, que es lo que son los gastos de campaña o logísticas, viajes, eventos, sino el gasto mayor de la campaña, que es lo que el CNE dice que sobrepasó los topes, se presenta con el pago. Exactamente, son 30.256 testigos electorales que ese día hay que darles un refrigerio, hay que darles para el transporte en algunos lugares donde no es fácil llegar. Y ese gasto lo hacen los partidos diciendo vamos a defender las elecciones de una campaña que ya se terminó ayer, porque la campaña termina el día anterior a las elecciones y el día de las elecciones pues no se puede hacer campaña. De hecho, se prohíbe hasta llevar una camiseta o el nombre de algún candidato en ninguna inscripción, en ningún lado. Entonces, ahí es donde está la interpretación. El CNE dice que es parte de la campaña y los partidos nuestros dicen son parte de la defensa de esa campaña. Entonces, queda ahí a la libre interpretación, pero como es un organismo político, pues ellos interpretan de la manera que políticamente más les convenga. Pero, exdirector, entiendo que usted tiene unos cuestionamientos al Consejo Nacional Electoral, en donde también hay unas personas que tienen origen político en partidos de izquierda. ¿Ustedes van a aceptar esta decisión del Consejo Nacional Electoral, a asumirla y a respetarla? Pero fíjense que las personas que nosotros tenemos ahí como representantes, que son una minoría, pues fueron recusadas. O sea, es prácticamente que votaron ellos solos. Y un tercero, que era, es que no me olvida, creo que era, bueno, se me pasó el nombre, el Álvaro Echeverry. Él se declara impedido por haber trabajado en la campaña del pacto. O sea que nosotros no tuvimos un solo voto ahí que defendiera nada. Los dos recusadas, las dos magistradas,
y Álvaro Echeverry se declara impedido, y los demás pues ya quedaron a su merced para Pero dar hay unos el con veredicto. jueces también. Sí, había dos, uno votó a favor y otro en contra. Ahora, hay unos hechos puntuales de la investigación. Aquí, por supuesto, va a haber voces que están a favor y en contra y unas interpretaciones también, como lo dice el ex senador, sobre cuándo es campaña y cuándo no. Pero hay unos hechos en ese expediente sobre las donaciones que entregaron los partidos y un capítulo muy grande, ex senador Bolívar, de los pagos a los testigos electorales que fueron coordinados por Javier Vendrell, por Xavi Vendrell. El CNE hoy está diciendo que esos pagos a esos testigos electorales ocurrieron con recursos de la campaña que no fueron reportados y que violaron los topes. Sí, yo creo que ahí es donde se presenta, digamos, lo que te digo, la mayor distorsión por interpretación, porque para nosotros esos testigos se pagaban era del fondo de los partidos para cuidar los votos. O sea, ir a cuidar unos votos a una mesa electoral cuando ya no hay nada, no hay ninguna campaña a la vista, para nosotros no es campaña. Pero, como te digo, puede ser un vacío también de la ley que podría ajustarse, aprovechando que se está dando esta coyuntura. Porque yo sigo pensando, y esto aplica para todas las campañas, que el día de las campañas, y vienen varias, tanto la derecha y la izquierda, todos los partidos, hay más de 30 partidos, pueden ir a cuidar esos votos y ese gasto no debería reflejarse como gasto de campaña, sino es un gasto de defensa de la campaña. Ahora, digamos, ustedes siempre han criticado las prácticas del pasado y las prácticas de que quienes no sean sancionados, digamos, sigan en cargos. Muchas veces lo hicieron en otros gobiernos. En esta oportunidad, ¿usted cree que Ricardo Roa debería mantenerse en la presidencia de Ecopetrol ya con una sanción administrativa en su contra? Pues yo creo que esto todavía tiene un recurso, ¿cierto? Me estaba tratando de mirar acá, pero yo creo que esa sentencia o ese fallo se va a apelar. Después de esa apelación, ya habiendo quedado en firme, sí le toca al presidente de la República tomar esa decisión. Porque, pues sí, nosotros creemos que mientras uno tenga que estarse defendiendo de un proceso y estar asumiendo un cargo tan importante, pues ya es una decisión del presidente si lo quiere mantener, pero no Gracias, sabría contestarte esa respuesta. ex senador Bolívar, exdirector del Departamento de Prosperidad Social. ¿Usted ya decidió qué va a hacer en marzo? No, pero ahora yo estoy apoyando a Iván Cepeda, pero me preocupa mucho esto que surgió ayer, esta división con Carlos Caicedo. Entonces estamos tratando de mirar cómo se llega a un acuerdo para traer nuevamente a Caicedo al Frente Amplio, porque pues esa división sí nos perjudica bastante. Pero usted va con Cepeda hasta el final. Sí, ahorita estoy con Cepeda Muy en bien. marzo. Gracias por estar con nosotros. Gracias, Santiago. Hasta luego, estén bien. 9:59, ya